Hola amigos de Delirio Motor, el día de hoy les queremos mostrar este Mazda 2 Skyactiv 2019. Vamos a hacer una prueba completa, vamos a mostrarle todas las especificaciones y el detalle. Ok, este es un Mazda 2, también conocido en otros países como Japón como Demio, incluso en otros países como Estados Unidos. Llegó una versión que se vendía con la marca Toyota y era de referencia Yaris, pero digamos aquí a Colombia y a Latinoamérica es conocido como el Mazda 2. Este es la versión Prime, la versión más sencilla, la versión que trae diferente con las otras. Las otras son Touring y Grand Touring. La diferencia son los rines. Estos son rines 15 con medidas 185, 65, 15, mientras que las otras versiones traen 185, 60, RIN 16. Este es un carro que pesa aproximadamente 1090 kilos, es bastante liviano, con su motor de 1500 pues hace que el rendimiento o las capacidades del carro sean acordes o ajustes pues al rendimiento. Es un carro muy ágil, cuando va sin peso la verdad se siente como un carro liviano. El color de este carro es un color rojo diamante, son los colores en mi opinión más lindos que hay en el mercado. Digamos que la realidad es que este tipo de colores, si se rayan, pues si se dañan, son difíciles de sacar, pero pues atractivo. Este carro, la versión Prime, viene con luces halógenas. Las otras versiones sí traen luz LED. Este viene con solo halógenas, y en las otras versiones aquí tiene como un indicador de luz día. Esta versión no lo trae. Tiene suspensión delantera independiente tipo MacPherson, y la trasera es una barra de torsión. La normalita, la de toda la vida, no trae suspensión trasera independiente. Ok, hablemos un poco las medidas. Este carro de ancho tiene 1.7 metros, de alto tiene 1,50 m, de largo tiene 4.23 metros y tiene una trocha o una distancia al piso de 14 centímetros. Digamos que esos 14 centímetros no lo hacen el carro más bajito, pero tampoco lo hacen el carro más alto. Hay que tenerle cuidado. Esos 14 centímetros son para esta versión Prime con RIN 15. Pues la versión 16 aumenta 1 centímetro más. Realmente no es mucha la diferencia. Respecto a la seguridad, este carro viene con asistente de arranque en pendiente, lo cual pues en una inclinación hacia atrás el carro automáticamente se frena por aproximadamente 2-3 segundos. Tiene ABS, EBD, mejor dicho, tiene todo. Tiene control de tracción, control de estabilidad que se puede desactivar. Yo ahorita les voy a mostrar. Este carro tiene 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina. Aquí hay un dato importante. En otras versiones Touring y Prime, aquí viene con el acceso sin llave. Esta versión hay que con el control pues desactivarlo, y tiene direccionales en los retrovisores. No viene con sensor de luz ni sensor de lluvia. Mentiras, la versión Grand Touring sí lo trae. Las otras versiones pues no lo traen. Ok. Bueno, hablemos del motor de este carro. Este carro tiene un motor 1500 de inyección directa de gasolina. Tiene un bloque en aluminio. Está impulsado pues por cadena. 4 cilindros, 1500 centímetros cúbicos. Desarrolla 106 caballos a 6000 revoluciones y 140 newton a 4000 rpm. Este carro usa 4.25 litros de aceite sintético 0W20 recomendado por la marca. Se debe mantener o se debe usar durante toda la vida útil del carro. Este carro pues aquí podemos encontrar una batería sellada, caja de fusibles, filtro de aire. Respecto al comportamiento del motor, pues es un motor muy noble, muy sencillo. Se recomienda el uso de gasolina corriente, porque aunque tiene una relación de compresión de 12.1, que sería gasolina extra en otros carros, la marca lo autoriza para Colombia y pues la verdad se desempeña bien. Es un motor que para el peso del carro, que son aproximadamente 1090 kilos, lo hace rápido, ágil, cómodo y pues fácil de usar en el día a día. Los Mazda también son famosos por su calidad, por su diseño
Pero hay algo que quiero que vean que digamos en otras marcas no se ven, algo tan sencillo como este pequeño tapón que coge aquí el tornillo de la suspensión. Si se fijan al interior, no sé si lo alcanzan a ver, tiene el loguito de Mazda. Pequeños detalles como esos es los que hacen, digamos, la calidad de estos carros. Son carros que, digamos, son famosos por su cuidado, por su buen desempeño. Digamos que no son carros para correr, pero tampoco son carros como tan mundanos o tan normales, cuya calidad, digamos, los hace destacar pues en el tiempo y con respecto a los demás competidores del mercado. Ok, ¿cuál es la llave del carro? Pues la llave del carro es una como esta, ya tiene un forro. Entonces pues es una como esta. Hay otro video donde yo les explico o se ve la llave pues al detalle si lo quieren ver. Aquí les dejo el enlace. Digamos que estos carros se abren con el botón normal. Aquí en otros carros pues yo tendría que tener, cuando se habla de keyless, habla de que este carro debe tener, pues yo puedo tener la llave en el bolsillo y simplemente aquí con el botón lo abro. Digamos que esta versión, eso es la única diferencia. Yo lo abro y una vez adentro, este carro tiene botón de encendido, si lo pueden ver aquí. En ese botón de encendido pues yo simplemente, yo no sé, ubico, ahí sí puedo dejar las llaves en el bolsillo o en cualquier otra parte y pues doy arranque al carro. Ok, hablemos de la gasolina, un tema controversial en estos motores Skyactiv. Primero que todo, pues para este carro incluía las versiones sedán. Este carro tiene 44 litros en el tanque, lo que sería un equivalente más o menos a 11 galones. Pues ahí nos indican que deberíamos usar gasolina de 90 octanos, sí, sin plomo obviamente. Digamos que eso aquí en Colombia ya hace muchos años no se vende sin plomo. Y se recomienda gasolina corriente. ¿Por qué gasolina corriente? Aunque este es un carro con una relación de compresión de 12.1, que la verdad es bastante alto. En otros carros con esa relación, un BMW o Mercedes, se debería usar extra, pero digamos que en estos carros pues es lo autorizado por la marca. Yo lo he manejado ya algún tiempo y él se desempeña adecuadamente bien, no cascabelea, no molesta. Entonces la gasolina pues es adecuada. Ok, ahora vamos a hacer unas tomas del interior del carro. Digamos que todo el carro maneja los colores predominantemente negros en todas las versiones. En esta versión Prime venía con este tapizado en tela con rayas. Digamos que los tapetes pues son de tela. Digamos que en esta versión, entiendo, regalaron los que no son de tela. Este carro tiene anclajes Isofix, como los pueden ver acá. Ahí adentro está el gancho. ¿Para qué son los anclajes Isofix? Aquí pueden ver el loguito. Allá también. Son para pues las sillas de bebés de los niños. Esa es su principal función. Tiene un color predominantemente negro. En las otras versiones viene también en tela o viene con cuero. Aquí un tema importante, digamos, se pueden dar cuenta que la versión Prime viene con la pantalla de TFT, no viene con la pantalla pues como si fuera un celular, como la pantalla a color y demás. Y hay otra versión, la Grand Touring, que aquí tiene un hub, un elemento como un vidrio que nos deja visualizar pues la velocidad, el cambio en el que estamos y demás. Digamos que esta es la versión más sencilla, pero pues realmente, digamos, mantiene digamos su diseño y su comodidad. Digamos, las sillas tienen un buen soporte lateral, entonces es algo que se agradece. Si se fijan, este carro tiene pues el volante en cuero con líneas rojas. Originalmente la versión Prime no trae cuero en el volante, ¿sí? Digamos que el dueño actual se lo puso, digamos, y el color rojo pues para que combinara, pero las otras versiones sí vienen con un cuero en volante, la Grand Touring y la Touring, por supuesto. Este carro viene con caja manual de 6 velocidades, USB y auxiliar. El aire acondicionado es manual, no es automático, y la pantalla TFT o el radio TFT.
Este radio TFT la verdad no hace gran diferencia con el de pantalla. El de pantalla se ve estéticamente más bonito, pero digamos que este también tiene Bluetooth, también deja conectar el celular. Yo puedo colgar, llamar, hacer todo desde el volante, como se pueden dar cuenta aquí. Ahorita les hago un ejemplo. Entonces realmente no se extraña. Y digamos que las primeras versiones de esa pantalla, de ese radio con pantalla, de las versiones de los carros Skyactiv, no eran compatibles ni con Apple CarPlay ni con Android Auto. Entonces realmente era algo estético, que se veía bonito, pero que no cumplía como la función de poder mostrarme los mapas, Google Maps, Waze, etc. Entonces, pues digamos que no se extraña, ¿sí? Elevavidrios automáticos de la puerta principal y espejos eléctricos. Acá en ese botón que ven al fondo se puede activar o desactivar el control de tracción. ¿Cómo se hace? Ya les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo se prende este carro? Entonces este carro, como les indiqué, pues viene sin llave, pues sin botón, se prende con botón, perdón. Entonces las versiones automáticas solo digamos dan inicio si usted tiene presionado el freno, ¿sí? Las versiones manuales como esta, que no se ve, las versiones manuales solo prenden el carro con el clutch a fondo. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy con el botón al inicio? Ya van a ver. Me dice que la puerta está abierta, ese es ese ruido. Ok. ¿Qué hizo? Pues prendió el radio, como cuando uno abre el switch en cualquier otro carro normal. Ok. ¿Qué hace si yo le doy un segundo clic? Me activa la bomba de la gasolina, me prende los testigos, me deja ver toda la información del carro, ¿sí? Digamos que aquí está. Aquí este carro tiene algo particular. Yo voy a mostrarles un video en donde aquí se ven, como es caja manual, me indica en qué cambio voy, aquí debajo las revoluciones, y me indica en qué cambio debería estar según el conocimiento. Me da la presión, la temperatura exterior, ¿sí? Digamos los trips, allá lo pueden ver, el trip A, el trip B, sí, normal, el kilometraje. Me da el rango aquí con el botón aquí con este que dice info. Me da el promedio de gasolina, consumo corriente, el promedio. Entonces, digamos que es un carro muy completo para su gama y para lo que es. Digamos, si yo le doy de nuevo al clic, cierra el switch como si yo lo cerrara normalmente. Como tal, algo importante que decir, este carro viene con acelerador electrónico, ya no viene de guaya. Por eso es la diferencia con este para el vertical. Digamos que es mucho más preciso, pero entonces hay que también controlar. Este clutch de este carro es bastante preciso, por así decirlo. Entonces, si usted no hace un buen control entre la gasolina por ser de inyección directa y el clutch, digamos que se le va a notar que lo está manejando mal, ¿sí? Las versiones automáticas obviamente no tienen ese problema, pero las mecánicas sí, hay que saberlos manejar, hay que saberlos mover, pues porque la dirección es bastante puntual. El clutch y el acelerador. Otra cosa importante, dirección electroasistida. Entonces varía pues graduable en altura y en profundidad, pero con el G-Vectoring maneja varios elementos del carro. El G-Vectoring o el control de vector G, por así decirlo. El G-Vectoring es una ayuda que está generándose en todos los carros Mazda Skyactiv, ¿sí? Independiente, Mazda 3, Mazda 2, CX-30, los antiguos CX-3, CX-5, CX-9, en donde el G-Vectoring, y ya va en su versión 2, el G-Vectoring lo que hace es una asistencia al conductor. ¿Cómo la hace? Bueno, suaviza la sensación de las fuerzas G cuando vamos manejando, digamos, un poquito más rápido de lo normal. Entonces uno no siente como este bamboleo, sino que él automáticamente pues reduce como esa sensación de, digamos, ir como al extremo, por así decirlo. No es imprescindible, por supuesto. ¿Cómo lo hace? Pues con la ayuda del control de tracción, con la ayuda del volante.
digamos que es bastante capaz. Entonces, ¿qué hace? Pues le ayuda a frenar, le ayuda a girar, le ayuda a acelerar. Digamos que si tenemos, el computador sabe que tenemos la dirección casi que a tope, él no nos va a dejar, o sea, y aceleramos a fondo, él no va a mandar todo el torque a las llantas, ¿sí? Entonces, digamos que son ayudas de seguridad que previenen posibles accidentes o posibles mal usos del carro. Maneja según el torque, según la dirección, como les comentaba, y además de eso mantiene una línea elegida con confianza. Entonces, si yo voy, digamos que eso se nota mucho en el día a día, digamos, el carro es muy preciso para mantenerse en el carril. Digamos, si la dirección es bastante ajustada, si yo quiero darle a esa esquina, digamos, él me va a dejar hacerlo. Entonces él tiene una dirección bastante precisa, bastante justa, y eso es lo que hace el G-Vectoring como en grandes rasgos, para que se hagan una idea, porque a veces eso se queda como en la publicidad, pero digamos no sabemos cómo lo hace, y cómo lo hace, pues mantiene o maneja. El acelerador electrónico que les dije, recibe información del acelerador, de la dirección y de los frenos, y con eso, basado en eso, él toma, digamos, su decisión. Ok, mucha charla y poca acción. Yo creo que ya les voy a mostrar cómo, digamos, entonces, botón de encendido. Si se fijan, cuando el clutch está a fondo, se pone verde. Eso me dice que ya está listo para iniciar. Entonces, yo le doy clic. Ok. Y aquí lo que le quiero mostrar es algo muy particular. Cómo se prende y se apaga, y para qué me sirve prender y apagar el control de tracción. O sea, eso para qué, o eso con qué se come. Entonces, digamos, aquí está el botón del control de tracción y el control de estabilidad. Entonces, ¿cómo lo apago? Yo le doy solamente un cliccito. Van a ver aquí en la pantalla. Se prendió este indicador amarillito. ¿Qué hace y por qué se recomienda, o en qué caso se recomienda apagar el control de tracción? ¿Por qué se recomienda apagarlo? Porque, digamos, estos controles de tracción están diseñados para condiciones de carretera y lluvia, o sea, carretera asfaltada, hablo yo, caminos bien diseñados o bien llevados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo meto este carro, por ejemplo, a barro, condiciones de tierra o mojado y demás? Lo que va a pasar es que el carro va a empezar a patinar, y el control de tracción va a querer frenar las llantas, pero como no va a ser capaz porque lo estoy acelerando, entonces digamos que él va a quedar loco, el control de tracción, y si queda loco, él se desactiva completamente hasta un siguiente ciclo en el que yo apague el carro y lo vuelva a iniciar. Entonces, la recomendación es que cuando usted esté en una condición en el que el terreno esté difícil, o en el que el terreno sea difícil de manejar, ¿sí? por la vía, o porque esté mojado y demás, apáguelo, y usted, con su capacidad de manejar el carro, de acelerar y frenar, saber por dónde lo va a meter, si por la mitad del charco o por un ladito, pueda pasar el carro. Digamos que esto no es un carro 4x4, pero entonces por eso mismo el control de tracción para este carro está diseñado sobre asfalto, ¿sí? Si yo lo apago en este momento, ¿qué va a pasar? Pues digamos, si lo acelero duro, él va a rechinar las llantas, ¿sí? Digamos que, pero en condiciones normales, el carro siempre que yo lo prenda, el carro va a iniciar con el control de tracción encendido. Entonces, de nuevo aquí le doy el botón y lo activo, ¿sí? No quiero dejarlo desactivado, entonces pues lo activo. Eso es lo que hace el control de tracción. Ok, entonces en este momento vamos a hacer una prueba de cómo es o para qué sirve el Hill Assist. El Hill Assist viene tanto en las versiones mecánicas como automáticas, y lo que va a hacer es ayudarme a frenar el carro cuando estoy en una vía inclinada. ¿Por cuánto? Por aproximadamente 2 segundos. Entonces ya lo vamos a probar, vamos a ver cómo funciona, etc. Entonces, arranquemos. Si se fijan, la carretera es un poquito inclinada. Ok, entonces yo por algún motivo tuve que parar aquí. Freno neutro, sin clutch, normal, y cuando lo suelte, bueno, ahí porque lo tengo sin el clutch. Para que el Hill Assist se active, tengo que presionar el clutch. Entonces tengo el presionado el clutch a fondo, digamos que estoy en primera, el carro cree que voy a arrancar, y 1, 2, ¿sí ve? Se van para atrás. Entonces de nuevo lo freno y el carro se va a frenar. 1, 2, 3, y el carro empieza a irse para atrás. Esa es esa ayuda, el carro automáticamente me frena. Entonces, digamos, cuando quiero andar normal, pues él simplemente le doy
primera normal, y el carro tiene esta inclinación que para un conductor principiante podría ser difícil y es entendible, entonces simplemente él me lo va a tener. ¿Ven? Esa es una de las, digamos, de los atractivos de esa ayuda. No sé si para bien o para mal, esas ayudas en el tiempo en los conductores los hacen un poquito perezosos, diríamos. ¿Por qué? Porque, no sé, digamos, usted hoy está manejando este carro o cualquier otro Mazda que tenga esta aplicación, o muchos Renault también los tienen. Entonces, y usted de otro día, de la noche a la mañana, empieza a manejar otro carro, pues, y si ese carro no tiene como esa opción, pues a usted se le va a olvidar y sí, va a sentir es como el ligero susto. No es que se le olvide manejar, pero pues digamos que lo mal acostumbra, por así decirlo. Ok, entonces hablemos ahora un poco sobre algo que, digamos, es muy importante en nuestra economía, especialmente en Colombia con los precios de la gasolina. Este carro, por ficha técnica, se hace 70 kilómetros por galón. Claramente con gasolina corriente, como ya les he explicado. La realidad es que no. O sea, la realidad es que las fichas técnicas, cuando dan esos valores, lo hacen basado en comportamientos ideales, condiciones ideales. O sea, una vía totalmente recta, totalmente plana. En cambio, el cambio tiene que ir en sexta, como este carro lo tiene. O sea, tienen que tener unas condiciones muy puntuales. La vida real es que este carro da en condiciones entre, digamos, el poder andar, o sea, no de trancón. Si estamos en un trancón, seguramente este carro dará 48, 47, pero en combinado, o sea, con un buen andar sin parar o comparar con una ciudad pequeña donde no hay tanto tráfico, ese consumo debería ser por ahí de 50, 55 más o menos, lo cual nos indica o nos deja ver que es un consumo bueno, o sea, es un consumo adecuado. Este carro, esta versión puntualmente pesa 1040 kilos, la versión Prime caja mecánica, ¿sí? Digamos que hay una diferencia de 30 kilos, si no me falla la memoria, con las versiones automáticas. Entonces, y hacia arriba, pues las Touring y las Grand Touring también seguramente podrán tener una diferencia en peso. No, seguramente no, tienen una diferencia en peso. Entonces, hoy trajimos este carro a una vía en donde es angosta, ¿sí? Es en subida, y además de eso pues tiene bastanticas curvas. Entonces, primero, este carro tiene una caja mecánica de 6 velocidades. ¿Cómo es la caja? La verdad enamora. Para quienes nos gusta las cajas mecánicas, digamos que es una delicia. ¿Por qué? Porque es una caja corta entre cambios. Sí, primera, segunda, tercera, todos los cambios son bastante corticos, lo cual, digamos, influye en la comodidad, pero no solo en la comodidad, también es muy precisa. Digamos, hay cajas de carros en las que, digamos, si lo aceleramos un poquito, hay carros en los que la caja, usted mete tercera y usted no sabe que es tercera, usted como que queda con la duda. ¿Cuáles carros, en mi opinión personal, me parece que son así? Me parece que son los Sandero. Los Sandero, los Logan, todos esos carros, cuando, o sea, obviamente no digo que con la costumbre, pues porque la costumbre hace todo, pero cuando usted se monta por primera vez, digamos, usted siente que la caja como que usted no sabe si sí, si no. En cambio, en estos carros, uno sabe que entró el cambio, digamos que es algo bueno y positivo. Otra cosa importante, este carro viene con caja mecánica de sexta. La verdad es algo raro de ver en un carro de este tamaño y de este cilindraje. ¿Por qué? Porque seguramente esa cantidad de cambios se encuentran en un carro un poco con un cilindraje mayor, un deportivo, un BM, que bueno, aquí a Colombia casi no traen los de caja mecánica. Pero lo que quiero decir es que es raro encontrar un carro, digamos, también en esta gama de presupuesto, en los que se encuentra esa caja de sexta. Claramente la caja de sexta no es como algunas personas creen o indican que un pequeño trancón, que es para que el carro tenga más velocidad. O sea, no,
O sea, la caja de sexta es para cuando ya voy impulsado, cuando ya quiero mantener una velocidad constante, ¿sí? Y voy sobre una vía recta, limpia, bonita, tipo 4G, pues ahí pongo sexta y el carro se mantiene y digamos que lo que hace es mantener la velocidad. En sexta el carro no va a aumentar de velocidad. Si voy a 80 me lo mantiene en 80, o si voy a 90 me lo mantiene en 90. Que en el momento en que yo quiera acelerar o pasar alguna mula o demás, debo bajarlo necesariamente a quinta o a cuarta. Digamos que la sexta lo que me ayuda es en consumo de combustible y en mantener la velocidad, no más. Pero la primera, segunda y tercera se caracterizan por su fuerza y porque son corticas. O sea, el tiempo que usted está en primera, si lo mantiene acelerado constante, es poco, es corto tiempo. Ok, entonces aquí entramos a una zona de curvas y podemos probar la dirección. Realmente se siente, este es un carro que digamos que en ese aspecto no tiene fallas. Es muy precisa la dirección, es muy cómoda. Por ejemplo, aquí que me estoy pasando una moto, tiene fuerza y estoy en una vía, la verdad, ligeramente inclinada. Entonces eso es lo otro de este carro. Este carro tiene 106 caballos, 106, 105 por ahí. Al motor, obviamente, al cigüeña, pues al eje del motor, perdón. Obviamente la llanta será mucho menos, pero miren, aquí voy a 40, pero pues por como la vía es pequeña y angosta pareciera más. El carro se desempeña bien, el carro cruza bien, el carro frena bien. Digamos que ese es el otro tema, los frenos. Los frenos delanteros son de discos y traseros de tambor. En Japón no. En Japón viene como viene aquí en Colombia, con frenos traseros de tambor. En Indonesia y Tailandia, este carro viene original de fábrica con frenos traseros de disco. O sea, si esa versión la hubiesen traído a Colombia, este carro realmente sería lo que hace muchos años fue el Suzuki Swift o Chevrolet Swift, como se conoce acá, el GTI. Este carro era 1600, Twin Cam. Este carro es Twin Cam, pues ya no se usa ese término, pero pues es doble árbol de levas por cada bloque, pues por cada grupo de cilindros. Entonces este carro cumple eso. La única diferencia con este carro, bueno, digamos, si queremos comparar, es que no trae las dos puertas y la suspensión trasera de ese Twin Cam era suspensión trasera independiente. Este te trae suspensión de barra de torsión. Pero digamos que este carro es un carrito, la verdad, que se siente muy bien. Su comportamiento es muy noble. Si lo quiero andar suavecito, él se deja. Digamos que ustedes seguramente, pues aquí les dejo un video de un Mazda 3, de la prueba de un Mazda 3 1600. Ese carro en comparación con este se sentía bastante pesado. Y digamos que este carro no es así. Este carro tiene más brío, tiene más vida. Como siempre les digo, ese brío y esa vida es para el uso normal, ¿sí? No es que le vamos a cargar 5 personas más maletas y un maletero, no sé, en el techo y voy a andar a 200, no, o a 120 por hora, no. O sea, hay que ser, digamos, coherentes con lo que el carro es, con lo que el carro es capaz de hacer. Y bueno, digamos que estamos hablando en condiciones normales, de tráfico normal, de Colombia, pues. ¿Qué más? El tablero es bastante intuitivo. Hay una función que siempre está activada permanentemente y me muestra el cambio en el que voy. Me dicen qué cambio voy, cuál cambio cree el carro que debería tener. Digamos que eso es aconsejo. Digamos que uno casi nunca lo mira, pero pues es chévere ver, por ejemplo, en este momento un 3. Sí, el carro me dice que voy en tercera. Entonces, eso se ve en carros deportivos. La verdad es un elemento que a mí me gusta, que no es muy común en otros carros. Pero pues digamos que es algo interesante. El único pero que yo realmente le encuentro a este carro, digamos, bueno, tengo varios peros. Uno muy a mi gusto, es el tema de el cuenta revoluciones. No es análogo, es digital, y es digital de rayitas. Digamos que bueno, podría ser mejor. Y
Y digamos, hay otro tema, digamos que bueno, si ustedes tienen la oportunidad de tocar un carro de estos, hay ciertas partes, este carro es muy liviano, entonces hay ciertas partes de la carrocería que cuando usted las toca con algo de fuerza, se sienten, no endebles, pero se sienten así como suaves, ¿sí? Como que, uy, o sea, si me recuesto, por ejemplo, entre comillas, duro, le hago un huevito. O si alguien lo toca con una puerta en un parqueadero y esas cosas, me le va a hacer un huevito. Y digamos que sí, digamos que ese es como un elemento, digamos, no tan bueno de este carro, pero digamos que se contrarresta como se contrarresta, pues teniendo cuidado con el carro, dónde lo dejo, cómo lo dejo, etcétera. Pero asimismo se contrarresta pues sabiendo que el carro es un carro liviano, ¿sí? 1042 kilos, la verdad, es liviano, teniendo en cuenta que ahorita hoy en día hay carros de 1500, por ejemplo. Más o menos en eso está un Mazda 3, que es un carro de gama media. Y seguramente no empecemos a hablar de las SUV. Bueno, la Kicks es de las más livianas, pero de resto Duster, de resto Qashqai y cualquier otro de esa gama de carros, pues seguramente de los 1500 no se baja. Entonces ese es como lo que podemos conocer o entender sobre este carro. Ok, amigos de Aeromotor, digamos que parte final, conclusiones, puntos positivos. Punto positivo principal para mí, el peso. Punto positivo, cómo se maneja la dirección, la precisión que tiene, la caja que tiene. Si usted está interesado en una versión con caja automática, también viene con caja de sexta. La verdad son muy cómodas, es una caja automática de sexta formal, no es una CVT, que pues el funcionamiento es diferente, bastante diferente. Digamos que entonces le da esa comodidad o esa tranquilidad mental de que es una caja buena, ¿sí? Digamos que se deja manejar, que tiene la opción de manejarlo en modo manual, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Yo he manejado esas cajas también y se sienten bastante bien. El otro punto positivo, tiene una tecnología acorde, tiene una seguridad acorde, tiene 6 airbags, tiene control de estabilidad, control de tracción, EBS, EBD, el tema del G-Vectoring. Entonces digamos que es un carro acorde a la tecnología actual y a lo que espera el mercado actualmente. Aunque es pequeño, su tamaño es pues está adecuado, es cómodo para 4 personas. Digamos que el baúl no es el más grande, pero tampoco es el más pequeño del segmento. Ya el siguiente nivel sería una SUV, pero digamos que seguramente contra algunas, no digo todas, pero algunas de las SUV del mercado, este carro tenga una capacidad de rendimiento mejor. Puntos negativos, lo que les comentaba de la carrocería, que hay ciertas partes del carro que se sienten un poco blanditas, ¿sí? Como que puede salirle un huevito o algo si alguien lo golpea muy fácilmente. El otro punto negativo es que aquí en Colombia desafortunadamente el dólar subió como desde el año pasado, estamos en el 2021 en este momento, del 2020 más o menos, ha venido subiendo y el precio de este carro está casi en 50 millones de pesos, que por su tamaño digamos que se vuelve ya un poquito más exclusivo. Las otras versiones, por supuesto, ya cambiaron un poco el diseño exterior, pero para dejar algo claro, es el mismo chasis, es el mismo motor, es el mismo carro, ¿sí? ¿En qué cambia? Que estéticamente pues las farolas son diferentes, los stops traseros son ligeramente diferentes, aquí digamos el volante cambia un poquito, la cojinería por supuesto que es más fácil de cambiar, pero con las nuevas versiones de los Mazda 3, los Mazda 2, perdón, los Skyactiv hablo yo, es el mismo carro. Este es un carro diferente a la versión anterior que aquí les voy a mostrar de los Mazda 2. Ese es un carro diferente, pero digamos que este y el nuevo Mazda 2 Skyactiv es el mismo carro que cambia estéticamente. Cualquier pregunta, inquietud que tengan sobre el carro, si sé, con todo gusto se la respondo, me la pueden dejar en los comentarios y si no, pues intentaré darle respuesta. Si tienen cualquier otra duda o comentario de otro carro, digamos del segmento colombiano o internacional que yo sepa y conozca, si sé, con todo gusto, pues yo les doy respuesta. Entonces creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias pues por haber visto el video. Los invito a
a suscribirse y a darle like. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad.